Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Doctor Abya Yala. Los saluda acá. Hoy tenemos un tema bastante interesante y la línea desde ya está habilitada para que ustedes puedan comunicarse con nosotros o escribirnos sus mensajitos al 720-63-589. El tema que vamos a estar desarrollando es alimentos que pueden ayudarnos a equilibrar el pH de nuestro cuerpo. Vamos a averiguar un poquito sobre este tema también. O si quiere saber alguna dieta en específico, algo que le esté pasando, algo que tal vez le está preocupando y que considera que a través de la alimentación, de una buena nutrición, se puede prevenir, se puede controlar, haga sus preguntas con toda confianza. Les recuerdo que tanto el programa, por supuesto, lo van a encontrar en nuestras redes sociales, en Doctor Abya Yala o en Karen Ramírez Sandia, _periodista, en Facebook, para que ustedes puedan de esta manera investigar un poquito más sobre el tema, recordar tal vez lo que vamos a decir a continuación, y para aquellas personas que quieren comunicarse también con nosotros, tanto con la producción del programa como con mi persona. Estamos siempre atentos a cada uno de sus mensajes. Comenzamos entonces, vamos a hablar de este tema junto a la licenciada Ninoska Zanga Núñez, a quienes siempre, por supuesto, nos gusta tener en Doctor Abya Yala. Es un rostro ya conocido para todos ustedes y de confianza para que puedan realizar sus preguntas. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Karencita, y encantada siempre de venir al programa para dar toda la información como siempre. Gracias por acompañarnos. Es un tema nuevo, quiero decirles, ya estamos más de 3 años en sus hogares, pero por primera vez vamos a hablar acerca del pH en nuestro cuerpo, pero más que todo sobre cómo podemos equilibrarlo y a través de la alimentación. Bien sabemos, y lo hemos ido hablando en el Doctor Abya Yala, diferentes especialistas nos han comentado que la alimentación es primordial tanto para la prevención de una gran cantidad de patologías, de síntomas, de problemas de salud que se presentan, como también una forma de controlar ello. Así que hoy hablamos acerca de pH. Realicen sus preguntas, cualquier consulta sobre nutricionismo pueden hacerla, por supuesto, con toda confianza. Comenzamos. Licenciada, ¿qué es el pH? Claro que sí. El pH es el potencial de hidrógeno que tienen los átomos o moléculas dentro de los alimentos, pero también dentro del organismo de una persona. En nuestro caso, el nivel de pH se mide en un rango entre 1 y 14, donde el 1 nos va a dar lo que es acidez y el 14 nos va a dar lo que es alcalinidad. Nuestro organismo se encuentra en equilibrio y en salud cuando se encuentra al medio, es decir, en un pH neutro que es el 7. Nuestro organismo es levemente alcalino, está con un 7.35 de pH para que éste se encuentre sano y saludable. Hay muchas formas que nosotros podemos realizar para acidificar a este organismo o para alcalinizarlo. Mientras más ácido esté nuestro cuerpo, mayores patologías vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque el aumento de la acidez dentro del organismo va a tener complicaciones desde la irritación a nivel gastrointestinal, una acidez más elevada, desarrollo de gastritis, problemas en el sueño, problemas en la absorción, dolores articulares, problemas incluso a nivel de lo que es la aterosclerosis o hasta llegar al cáncer. Si han leído muchas personas, por ejemplo, que tienen cáncer, han debido investigar y dentro de la alimentación se dice que el cuerpo está justamente ácido. Es por eso que nosotros tenemos que hacer cambios en la alimentación para lograr mejorar la vitalidad de ese cuerpo, llevando a un nivel alcalino, que es lo ideal o lo normal dentro de nuestro cuerpo. Para que esté alcalino, nosotros tenemos que consumir básicamente alimentos que sean vivos, ¿no? Frutas, verduras, frutos secos, pero todo de la forma más natural posible, que tengan el menor procedimiento, es decir, que no sea, por ejemplo, un tomate en conserva, sino un tomate fresco, que no lo hagamos cocer tanto lo que son las verduras y las frutas. ¿Por qué? Porque van perdiendo justamente el nivel de alcalinidad que tiene y obviamente ya no es tan saludable para nuestro organismo. Perfecto. ¿Cómo podemos medir el pH? ¿Existe alguna forma de hacerlo tanto con algún especialista como también de manera individual? Claro que sí. A nivel de laboratorio químico, ¿no? Nosotros podemos ir y medir nuestros niveles de pH. Cada parte de nuestro cuerpo tiene diferentes niveles de pH. Todo en el organismo hace un equilibrio para que esté, como les decía, con 7.35. Pero, por ejemplo, a nivel de lo que son las vías urinarias, la vía vaginal, es más bien un pH ácido el que tenemos que tener, porque si hacemos un desequilibrio nos vienen lo que son las infecciones urinarias y vienen gérmenes oportunistas que más bien proliferan en un ambiente alcalino a esa área. Es por eso que hay que hacer siempre un equilibrio interno
No hay que abocarnos solamente a los consejos, por ejemplo, ahora que vamos a dar la lista de alimentos que nos acidifican, quitarlos por completo, porque más bien en algunos casos sí son saludables, como para que nuestra salud a nivel de lo que es las vías urinarias esté justamente en estado óptimo. Entonces hay que hacer siempre un equilibrio. Sí podemos ir, como les decía, a un laboratorio químico para que nos pruebe el nivel de pH. Nos pueden medir la saliva, nos pueden medir la orina, incluso nos pueden medir jugos gástricos, se puede medir cuando uno tiene, por ejemplo, reflujo y bota bilis, también si es que ha eliminado bilis, con justamente el pH, porque en ese caso es un pH alcalino y ya no tenemos una gastritis ácida, sino una gastritis alcalina, que es diferente. Y obviamente el tratamiento en ambos casos es diferente, ya tanto para la gastritis por acidez como la gastritis por alcalinidad, que es por la secreción excesiva de bilis. Ese 7.5 debe ser tanto en mujeres como en varones. ¿Esto por qué? Porque estoy casi segura de que hemos escuchado hablar de pH, más que todo en tal vez charlas femeninas o entre mujeres, e incluso cuando buscamos información en internet, pues se habla más del cuidado o del equilibrio de pH en mujeres. Pero ¿qué pasa con los varones? El varón, al tener niveles de testosterona más elevados, regula mejor los niveles de cortisol, que es una hormona que nos representa niveles de estrés. El estrés también nos puede desencadenar acidificar nuestro organismo. Entonces, por eso que generalmente los varones tienen un mejor equilibrio o un mejor control dentro de su cuerpo. En cambio, las mujeres, al no tener muy buena cantidad de lo que es la testosterona, porque nosotros tenemos otro tipo de hormona femenina, los niveles de cortisol se disparan y nuestro nivel de estrés es mucho mayor que en el caso del varón. Al tener mayor cantidad de estrés, justamente nos va a ocasionar mayores niveles de acidificación en nuestro cuerpo. Es por eso que las mujeres deberíamos tener al menos un 80% de nuestra dieta alcalina para reequilibrar nuestro organismo y solamente un 20% de alimentos que acidifiquen el cuerpo. En el caso del varón puede llegar hasta 75% de la alimentación alcalina y un 25% de una alimentación que acidifique el organismo. Bien, nuestros amigos, amigas pueden comunicarse con nosotros, escríbanos al 720-63-589, llámenos al 214-8401. Licenciada, mayormente escuchamos hablar de pH cuando las mujeres vamos al ginecólogo, por ejemplo, y se nos tal vez se recomienda evitar la modificación del pH, evitar tal vez el uso de cierto tipo de ropa, esto por el material, ¿no? Es decir, nylon, poliéster, el uso de jaboncillos líquidos, cualquier tipo de jaboncillo, incluso el poder ingresar a piscinas, saunas, baños públicos. ¿Esto por qué? Muchas veces no nos animamos a preguntar a nuestro especialista el por qué y qué implica esa modificación del pH, qué es lo que va a producir en nosotros. Como les decía, a nivel de lo que es las vías urinarias y genitourinario en el caso de la mujer, tenemos que tener a este nivel acidificación, o sea que tiene que ser un medio ácido. Esto porque si por ejemplo entramos a una piscina o utilizamos una ropa interior que hemos enjuagado mal y en el caso del poliéster ayuda a la transpiración, eso puede ocasionar la presencia de agentes patógenos, bacterias. Lo más común, por ejemplo, es la Escherichia coli, ¿no? Que puede estar presente y al tener un ambiente alcalino a nivel de vía vaginal, aumenta la probabilidad de que estos bichitos puedan ingresar y ocasionar un proceso infeccioso y ya tener la cistitis, infecciones urinarias, ¿no? Y problemas y complicaciones más adelante. Por eso también indica que tenemos que lavarnos con un pH neutro. ¿Por qué? Porque necesitamos no cambiar el nivel de pH a nivel de esta área. Para mejorar el pH a nivel de vías urinarias, los mejores alimentos son los alimentos cítricos, como en el caso de los arándanos. ¿Por qué? Porque nos ayudan a acidificar la orina y cuando la orina está ácida ayuda a eliminar con una buena proporción de acidez y obviamente esto impermeabiliza para que no tengamos alteración en el nivel de pH y no entren estos gérmenes patógenos. Otros alimentos que nosotros podemos encontrar para acidificar a nivel de vía urinaria son todo lo que son mandarinas, naranjas, lima, limón, toronja, el kiwi, la guayaba, la frutilla, ¿no? Que son bastantes frutas que nos pueden ayudar a regular justamente los niveles de acidez a nivel de vía vaginal.
Perfecto. Esto implica entonces, y según lo que vamos comprendiendo, que la dieta, nuestra nutrición va a variar de acuerdo a cada lugar de nuestro cuerpo, cada sector. Exactamente, nuestro organismo, por eso era importante, ¿no? 80% tiene que ser alcalino, que nos ayuda a reequilibrar todo el cuerpo, ¿ya? Desde nuestra sangre, la saliva, aparato digestivo, y el 20% que vamos a consumir de alimentos ácidos son los que nos van a ayudar a otras áreas, como en este caso que son las vías urinarias, porque tienen que estar acidificadas. Es por eso que tenemos que hacer un equilibrio y no irnos solamente a alimentos alcalinos o solamente a alimentos ácidos, sino hacer un equilibrio para que todo nuestro cuerpo esté justamente sano y sin probabilidad de tener algún problema. Lo decíamos, los alimentos ácidos y alimentos alcalinos para empezar. Los alimentos ácidos los vamos a encontrar sobre todo en aquellos que están enlatados, envasados o muy modificados de la forma natural. Entonces, todo lo que nosotros podemos encontrar en latas, en jugos, en zumos, todo envasado, lamentablemente ocasiona un proceso de acidificación de nuestro cuerpo. De forma natural, también podemos encontrar alimentos que nos acidifican. Por ejemplo, en el caso del trigo, el centeno, la cebada, ayuda a acidificar al igual que el maíz. En el caso del azúcar, también acidifica la sangre justamente en el organismo, y es por eso que para algún problema de una infección, por ejemplo, a nivel gastrointestinal, no es recomendable o hay que reducirlo. En el caso de los lácteos, empezamos por la leche, el queso, la mantequilla, también acidifican la sangre. Y en el caso de lo que son las carnes, lamentablemente todas las carnes de pollo, de res, de pescado, sí acidifican un poco por el contenido de proteína que contiene, y en el proceso metabólico justamente ayuda a acidificar el organismo. Como les decía, de todo esto, nuestra alimentación debería ser un 20, máximo 25% para que esté en equilibrio también. En el caso de los alimentos alcalinos, que son los que nos van a ayudar a revitalizar, hay también de todos los grupos. En el caso de las verduras, absolutamente todas nos alcalinizan, todas. No importa si estamos hablando de hojas verdes, si estamos hablando de tubérculos como la zanahoria, hortalizas, absolutamente todas nos van a alcalinizar. En el caso de las frutas, las que más nos alcalinizan es, por ejemplo, el limón, el plátano, la manzana, la papaya, ¿no?, que nos ayudan a regular estos otros niveles. En el caso de los cereales, el arroz, la avena, sí nos ayuda a alcalinizar el organismo. En el caso de las proteínas podemos encontrar que el huevo no acidifica, por ejemplo, la sangre, y en el caso de los lácteos, el yogurt es el que menos acidifica y que estaría dentro de los alimentos alcalinizantes. Básicamente lo que nosotros tenemos que hacer en el día a día es hacer un reequilibrio, no irnos, por ejemplo, a comer pollos a la bróster con papitas fritas sin una ensalada al lado. ¿Por qué? Porque este alimento, lamentablemente, los pollos fritos nos van a acidificar, más la papa frita también nos va a acidificar. Si nosotros a esto adherimos lo que son las salsas como mayonesa, ketchup, aumenta el proceso de acidez. Y si no hay algo que nos ayude a hacer un equilibrio, poco a poco y más adelante podemos desarrollar diferentes tipos de patologías. Es por eso que tenemos que tener siempre al lado un panero de ensaladas que, como les decía anteriormente, absolutamente todas las verduras nos ayudan a alcalinizar el organismo. Entonces eso va a ayudar a compensar un poco, y obviamente que podamos tener en ocasiones algunos gustos como comernos un buen pollo a la bróster, pero siempre y cuando con un panero de ensalada al lado para que no nos ocasione tanto problema. Qué buena recomendación, amigos. Tenemos consultas, vamos a hacer una lista de patologías frecuentes para así poder saber cómo deberíamos de alimentarnos. Sí tenemos algunas preguntas, por supuesto, y quiero agradecerles también. Vamos a iniciar justamente con ello. Hola, buenos días, nos dice, soy María Quispe. Quisiera saber qué es el pH. Nos dice, disculpe la ignorancia, doctora, a mí me detectaron el precáncer. No estoy haciendo ningún tratamiento por falta de recursos y constantemente tengo infección urinaria. Mi orina es color del té y también tengo gastritis. Mil gracias y muchas bendiciones.
condiciones. No se nos disculpe, mi querida María, más bien gracias por comunicarse, porque para eso estamos, para poder educarnos absolutamente todos cuando hablamos de temas de salud. Licenciada, ¿cómo la ayudamos, cómo la guiamos a nuestra amiga? Claro que sí. Lo primero sería tratar el problema de la infección urinaria que tenemos, que es por eso que está muy tinta, ¿no? Básicamente incrementar el consumo de líquidos. Podemos utilizar diuréticos para mejorar el proceso de filtración renal. En este caso podemos utilizar el té de piña, el té verde, ¿no? Para mejorar el funcionamiento. Para acidificar y para reducir ese color tan oscuro en la orina, podemos utilizar, como hace rato les decía, lo que son los arándanos, la naranja, la mandarina, la guayaba, que en este momento está de temporada y hay en el mercado todos estos alimentos para lograr acidificar. Con esto vamos a ayudar a regular poco a poco para evitar las infecciones urinarias. Para evitar la infección urinaria, no se olviden que nosotros necesitamos acidificar, no con frituras, ya, porque hace rato hablábamos que eso nos va a acidificar, pero eso no nos va a ayudar a prevenir infecciones urinarias, sino estos alimentos de forma natural que acidifican el organismo, como estas frutas que les decía hace un momento. Ahora, para el tema del cáncer o un precáncer, es importante alcalinizar a ese organismo. Entonces, hay que consumir bastante verdura, hay que consumir frutos secos, almendras, nueces, semillas de girasol, las pepitas de la calabaza o del zapallo, que nos ayudan a regular justamente estos niveles para alcalinizar nuestro organismo. Y tratemos de reducir un poquito la comida chatarra, porque muy frecuentemente utilizamos gaseosas, ¿no? Jugos envasados, y no es recomendable cuando ya tenemos un proceso patológico. Cuando estamos sanos, el consumir alguna vez este tipo de alimentos no va a ocasionar mayor problema siempre y cuando hagamos un equilibrio. Pero cuando estamos enfermitos es mejor hacer un cambio estricto en la dieta. Acidez, reflujo también son aspectos constantes. En este caso, básicamente lo que necesitamos es dar un reposo gastrointestinal. Podemos consumir alimentos cocidos las primeras semanas y posteriormente pasarnos a alimentos crudos en relación a fruta y verdura. Hace rato hablábamos en el corte que, por ejemplo, el consumir en ayunas un vasito de agua con gotas de limón nos va a ayudar poco a poco a mejorar la alcalinidad, ya que el limón nos ayuda a alcalinizar el organismo. Posterior a eso, es importante consumir fruta todos los días después de después del agua con jugo de limón, porque esto nos va a ayudar a limpiar todas las impurezas y todos los niveles de acidez que ha ido produciendo nuestro cuerpo durante toda la noche o durante todo el descanso. Vamos a dar lectura a la siguiente pregunta. Buenos días, nos hice una consulta, estoy embarazada, me dijeron que tengo gastritis crónica y bilis. Siempre tengo como un cólico, nos dice, o acidez, ya no sé qué comer. ¿Podría aconsejarme, por favor? Claro que sí, es importante ahora por el tema del embarazo, que si bien no es un proceso patológico, pero necesitamos absorber los nutrientes de nuestros alimentos. Si nuestro aparato digestivo no está bien, lamentablemente no vamos a poder absorber y asimilar. Nosotros no solamente somos lo que comemos, sino también somos lo que absorbemos, es decir, lo que nuestro cuerpo puede asimilar dentro de él. Entonces, para esto es importante repoblar aparato digestivo. Podemos utilizar yogurts probióticos en el mercado que nos pueden ayudar a regular lo que es la flora bacteriana y posteriormente ya pasar a alimentos que nos ayuden a alcalinizar. Como le decía, un par de semanas al menos, alimentos cocidos, frutas, verduras, pero no con mucha cocción, y posteriormente ya nos pasamos a un equilibrio de una alimentación normal que mínimamente tengamos en el día un 50% de nuestros alimentos de forma natural, es decir, frutas, verduras, crudas. Perfecto, y esta entonces la recomendación también para nuestra querida amiga. Antes de cerrar, pues algunas patologías también frecuentes son problemas de vesícula, de apéndice. Claro que sí. En el caso que tengamos problemas gastrointestinales y no tengamos buena flora bacteriana, dentro de todo nuestro intestino se van formando a veces como unas bolsitas como el apéndice. Entonces es importante evitar aquellas frutas que tengan las pepitas muy chiquitas, como el caso del higo, la tuna, la frutilla. Sí podemos utilizarlas, la mejor opción sería el licuado para evitar algún problema. Ahora, el combinar o hacer zumos, porque hay personas que trabajan y no tienen el tiempo suficiente para prepararse su ensalada,
de verduras, podemos hacer en forma de zumos, ¿no? Entonces se ha hecho muy común el tema de lo que son los zumos verdes, combinar verduras como el pepino, el apio, la selga dentro de una licuadora, licuarlos todos y tomarlos inmediatamente. Esto nos puede ayudar bastante, además que reduce el tiempo del proceso digestivo, porque en 2 o 3 minutos ya está todos estos nutrientes a nivel de la avena y es muy saludable para el organismo. Vamos cerrando. Sus recomendaciones para todos nuestros amigos, amigas sobre el cuidado que deberíamos de tener con relación a este tema y más que todo buscar el equilibrio de nuestro pH. Es importante que realicen evaluaciones para ver si realmente están con un problema de salud. A las personas que están saludables, lo que les aconsejaría es que vayan cambiando los hábitos para que bastante de su alimentación sea natural, y para las personas que ya están enfermitas, sí hagan una evaluación, porque no en todos los casos tenemos que acidificar y no en todos los casos tenemos que alcalinizar. Entonces hay que ver y hacer un control exhaustivo de todos los problemas que tiene para poder ayudarle de la mejor forma posible. Muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrarla? Claro que sí, está Bionova, está en la calle 9 de Calacoto, número 7806, y nos pueden llamar al 277-5120 para cualquier consulta que tengan. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Karencita, a ti. Un saludo a todas las personas que nos han visto. Muchísimas gracias, amigos, amigas, por participar, por escribirnos. Estoy segura que estaban atentos al programa de hoy. En minutos nada más lo van a tener también en nuestras redes, en doctora Abya Yala y Karen Ramírez Sandia, periodista. Que tengan un bonito fin de semana. El lunes vamos a hacer énfasis en tema de diabetes infantil, así que vamos a estarlos acompañando y esperando, por supuesto, 11 en punto de la mañana. Los queremos mucho. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Nos vemos.